Abrimos el espacio que dedicamos a la formación, a la educación financiera, cada viernes aquí en Capital Intereconomía con Banco Big. Nicolás del Río es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Feliz año nuevo. Igualmente. ¿Qué tal va todo? Fenomenal. Sí. Vamos a tener un año, yo creo, con un montón de noticias, de formación, y vemos cómo los mercados pues van a estar al pie del cañón y vamos a tener que estar ahí. Bueno, claro que sí. Hoy vamos con uno de los vehículos de inversión que es mi favorito, que es el fondo de inversión. Y nos vas a enseñar a interpretar los datos, los nombres, los gráficos que vemos en la ficha de un fondo. La ficha de un fondo es relevante porque al final en una hojita o en una hojita y media te da como las claves más importantes de lo que es el fondo, de dónde invierte, la gestora, el patrimonio, todo, ¿no? Es decir, es como si viéramos la fotografía del fondo de inversión y realmente con unas cuantas pautas los inversores, los oyentes vais a poder interpretar esta ficha sin mayores esfuerzos. Es decir, hay que tener las pautas de algunos ratios, de algunos términos estadísticos que sí que importan, porque no solo importa la rentabilidad, sino que hay muchísimas más características que te van a decir a la hora de elegir un fondo cuál es la mejor opción. En esa fotografía hay que detenerse en algunos elementos importantes. Por ejemplo, la beta. ¿Qué es la beta? La beta es... hablábamos muchas veces, Susana, del riesgo, ¿no? Y entonces ahí siempre decíamos que había un riesgo sistemático y uno no sistemático. La beta, en este caso, es el riesgo sistemático, es el riesgo de mercado, un riesgo generalizado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues muchos gestores de fondos tienen que conocer la beta porque es cómo va a ser los activos que eligen en función con el mercado. ¿Van a ser más agresivos? Bueno, pues si la beta es mayor que 1, va a ser un activo agresivo. Si la beta es menor que 1, pues va a ser un activo más defensivo. Quiere decir que cuando el mercado sube, ya lo hemos explicado alguna vez, si es mayor que 1 la beta, pues en este caso vamos a tener un activo agresivo. Entonces se va a mover mucho más que el mercado. Y si la beta es menor que 1, pues se va a mover más defensivo. Y ya si la beta es 0, pues tenemos activos descorrelacionados que también nos sirven de utilidad en las carteras de los fondos. Otro elemento importante, el benchmark. ¿Qué es? Esta palabra sí que parece... Bueno, hay muchas palabras, ¿eh? Sí, bueno, al final es el índice de referencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a aquel índice que replica mejor nuestro fondo de inversión. Es decir, si tenemos un fondo de inversión pues que está replicando o prácticamente está invirtiendo el 100% en renta variable americana, pues nuestro benchmark de referencia, nuestro índice al que nos tenemos que comparar, pues sería el SP500. Es decir, imagínate, pues Susana, todo lo que sea mejorar o batir, que se llama el índice de referencia, nos va a indicar que hay un fondo de inversión que lo está haciendo bien. Vale, tenemos beta, tenemos benchmark. Otro elemento importante, el tracking error. El tracking error es muy interesante y a mí siempre me gusta que todos los inversores lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que mide es la diferencia de rentabilidad entre nuestro fondo de inversión y el benchmark. Es decir, si tenemos una diferencia muy pequeña entre nuestro benchmark y nuestro fondo de inversión, estamos en una gestión pasiva, ¿no? Porque del 0 a 2%, pues prácticamente no tenemos diferencias con el benchmark. Entonces, ¿a partir de cuándo se considera gestión activa? Pues a partir de un 5%, es decir, cuando las diferencias de rentabilidades entre mi fondo de inversión y mi índice de referencia es superior a 5%. ¿Y cómo se puede aumentar este tracking error? Pues simplemente cambiando las posiciones geográficas de los activos y sobre todo entrando en activos descorrelacionados con nuestro índice de referencia. Eso va a hacer que haya diferencias y que nuestro tracking error, si queremos una gestión activa, pues que sea superior a 5. Bueno, esto es para tomar apuntes. Otro elemento más, otro término más, el alfa. Vale, el alfa del Jensen es muy interesante. Mira, Susana, para mí es uno de mis favoritos porque mide el exceso de rentabilidad que ha conseguido el gestor del fondo respecto al mercado. Es decir, digamos, lo eficientemente, lo bien que lo ha hecho el gestor respecto al mercado. Y para mí, pues aquí se diferencian los grandes gestores, ¿no? Un gestor brillante va a tener un alfa de Jensen que va a ser que esté por encima de 0, o sea, que sea un alfa que haya sacado un exceso de rentabilidad. Cuando tenemos alfas de Jensen negativas, pues quizá el gestor no ha estado muy ducho ese año
Y por lo tanto, cuando miremos la ficha de un fondo, cuando un alfa de Jensen sea superior a 0, nos está indicando que el gestor lo está haciendo bien. Vale, cuando miramos la ficha del fondo vemos otros 2 elementos, o el ratio Sharp. Sí, Susana, bueno, ratio de Sharp. Eso, ratio de Sharp. Ya tenemos, ratio de Sharp. Toma Mira, hoy vamos a comentar ratio de Sharp, pero luego también... Y uno más, que si no ya me lío, Sí, Para no. ello hemos Hay saturado. ratio Nos de aprendemos Sortino, esto, ratio de vale. información, ratio de Trainor, pero los dejamos para otro lado. El ratio de Sharp simplemente es la eficiencia del gestor y se calcula restando la rentabilidad del fondo Vale. menos la rentabilidad del activo libre de riesgo dividido entre la volatilidad. Bueno, para que el oyente lo entienda, cuando lo tenemos un ratio de Sharp superior a 1, es que el gestor ha sido eficiente a la hora de gestionar los activos de su fondo de inversión. Superior a 1. En fondos de retorno absoluto, con un 0,5 también, perfecto. Pero si ya nos vamos acercando a 0, quizás no haya sido un gran año para los gestores. Oye, ya lo último. Esto a mí no me suena. El drawdown. Vale, esto es la caída máxima y seguro que ahora ya lo vas a vale. entender porque es uno de los más simples para entender. Es decir, sobre todo se utilizan, Susana, en fondos de inversión con un track record elevado. Es O decir, sea, que es tengan la caída máxima que ha experimentado el fondo, el nivel el más bajo donde ha fondo. estado. Vale. Exacto. Y es importante porque tampoco nos gusta y a ningún inversor nos Ya. gusta ver caídas abruptas en nuestro fondo de inversión. Es decir, pues a lo mejor hablamos de un 10-15%. Es una medida de riesgo y por lo tanto sí que es interesante a la hora de medir el riesgo de un fondo de inversión, ¿no? La caída libre máxima que ha tenido el fondo. Bueno, es beta, benchmark, tracking error, alfa, ratio de Sharp y el drawdown. Yo recomiendo a todos los oyentes, porque si esto es difícil y esto es para ir tomando apuntes y al menos tenerlo ahí al lado de la ficha del fondo hasta que uno lo asimile y lo haga suyo, que se escuche los podcasts que colgáis vosotros en Banco B, que los podcasts que nosotros colgamos también en la página web de Radio Intereconomía para repasar los términos y para ponerlo en la mochilita de la educación financiera. Que hay que mejorar la educación financiera. Tiene que ser uno de nuestros grandes propósitos del año nuevo. Nicolás del Río, muchísimas gracias. Susana, Cuídate mucho que tengas buen día. y te veo la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Adiós.